Bien, les contaré una historia. Era un día como cualquiera. De pronto el sol anunciaba que un nuevo día había comenzado. Y gracias a Dios, no sería un día como cualquiera, ya que aquel día fue sorpresivo por el nacimiento y la llegada de un nuevo ser que hasta ahora ha llenado de alegría a todos los suyos. ¿Quién pensaría que aquel día iba a ser tan recordado? Y ahora debo presentarlo. Se trata de un pececito llamado Nato, que en cuanto pudo moverse, lo primero que hizo fue buscar alimento. Así es, solo se movió por comida. Nato había nacido con mucha hambre, y quién más que su madre para que pueda ofrecerle lo único que hasta ahora Nato pedía. Y esta linda pececita, como toda madre fraternal, acogió al pequeño Nato entre sus aletas. Nato, buscando comida, pudo saber que solo esta persona tenía lo que él necesitaba. Entonces, con una sonrisa en el rostro, Nato degustó, probó, saboreó por primera vez uno de los placeres de la vida. El alimento que le daba su madre no solo le llenaba la barriguita, sino también el corazón. Nuestro Nato, cada vez que acudía por comida, se hacía más fuerte y feliz. Nato aún era muy pequeño para poder hablar, pero tenía una mirada que comunicaba una plenitud en todo sentido, que inspiraba a apreciar lo bello de la vida, haciendo que todos a su alrededor estén en una paz única. Nato abría la boquita para comer y para gustar a quien lo viera. Era un pícaro a simple vista, pero cuando abría la boquita para llorar era un conjunto de natos que producían tanta alegría hasta el punto de ser casi insoportable. Pero esto era normal. Aquello era un indicador de que nuestro Nato estaba creciendo, y la curiosidad innata producía que Nato haga uso de todos sus sentidos, tanto como para agradar o poner a prueba nuestra paciencia. ¿Les gustó Nato? Pues es como pocos, un pez que tiene la oportunidad de hacerse conocido a través de un defensor simpático fugaz. Bueno, sigamos con Nato. Y a los pocos días de nacido, Nato comenzó a ser un muñequito multifacético, con muchos disfraces que resaltaban lo llamativo de sus colores, colores que había heredado de genes muy apreciados y admirados por quienes conocían a su familia. Era casi como de la realeza, una élite de sangre azul para su especie, ya que era un pececito muy hermoso. Cada aleta y escama era una obra de arte. Aunque su especie no pertenecía a la de los peces ángeles, Nato era muy interesante de donde se viese y tan delicado por donde se tocase. Bien, nuestro Nato tan apreciado tenía algo que lo caracterizaba. Con solo estar a su lado, más allá de apreciarlo y quedar encantado, era como si dijera tantas cosas con solo dirigir su mirada hacia ti, que uno quedaba tan impactado y motivado que solo quería después andar en busca de la felicidad. Es por eso que tanta gente visitaba a Nato. Nato había podido desarrollar de manera ligeramente mayor el sentido visual. Podía reconocer siluetas y muchísimos rostros, que también le producían muchas emociones y sentimientos. Aunque se dice que es normal, yo me atrevería a apostar porque Nato es superior a cualquiera. Bueno, también a Nato le encantaba la música, pero disfrutaba aquella que todos los niños cantaban en sus hogares o jardines. Era un espectáculo ver sus expresiones faciales y motoras, que se movían al compás de tales melodías. Aunque diría que la música clásica produce que se desarrolle una cognición distinta, es interesante saber que hay diferentes reacciones con la música popular de todos los infantes. Es como si le diera una base a una puesta de una canción para que con la siguiente le provoque tal algarabía que se refleje en el movimiento de todas sus aletitas, y que aún en sueños pareciera que recordara toda la alegría que sentía y transmitía. Era todo un retoño que crecía poco a poco.